Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, esta deliciosa receta súper otoñal. Vamos a hacer unos muffins de calabaza con avena deliciosos, les van a encantar. Quédense y no se pierdan esta receta. Vamos a iniciar ya con la receta y como siempre les recuerdo que si les aparecen los subtítulos en la parte de abajo, únicamente ustedes los pueden desactivar. Busquen la opción en su pantalla, es muy fácil. Tengo aquí preparado ya un molde para 12 muffins ya listos con su capacillo para esperar la mezcla que vamos a hacer. La verdad que esta es una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, que les va a encantar. Es de esas recetas que ya empieza el otoñito y se empieza a antojar esos sabores como más especiados de la calabaza, de la canela. Entonces esta receta está deliciosa, tiene avena, van a ver, les va a encantar. Voy a iniciar agregando aquí una serie de ingredientes para mezclarlos todos juntos. Voy a iniciar con azúcar moscabado y también azúcar normal. Y voy a agregar aquí aceite de coco. El aceite de coco que estoy agregando no tiene sabor, es neutro. Pueden agregar el aceite que ustedes quieran. A mí en este caso me gusta agregar el de coco. Enseguida voy a agregar un huevo. Voy a cascar acá nada más para asegurarme que todo está bien. Y lo vamos a agregar. Vamos a tratar de que estos 4 ingredientes, las 2 azúcares, el huevo y el aceite, queden muy bien emulsionados. Y sobre todo aquí hay que batir el tiempo suficiente para que el azúcar se desbarate bien. Así cambia de consistencia la mezcla. Y vamos a agregar ahora sí otros ingredientes también líquidos como el yogur griego, la calabaza, que esta calabaza es puré de calabaza. Ustedes lo pueden hacer o lo pueden comprar. Nada más fíjense bien porque cuando es temporada de calabazas, a veces venden relleno para pie y a veces venden puré de calabaza. Nosotros necesitamos el puré de calabaza. Normalmente viene en lata y si no, ustedes lo pueden hacer muy bien. Y si no es temporada de calabazas y estos muffins los quieren hacer, los pueden hacer con camote. Hacen puré de camote y también les queda muy rico. Y voy a agregar también aquí un poco de vainilla. Y ahora sí voy a integrar con mi espátula hasta que todo se integre muy bien. A continuación voy a agregar los ingredientes secos, que es harina. Voy a agregar también un poco de harina de avena, avena en hojuelas, polvo de hornear y un toque de canela. Y voy a mezclar todo muy bien a que se integre. Y en un minuto, de verdad, es súper rápido, ya está nuestra mezcla lista, queda así súper homogénea. Y ahora sí vamos a comenzar a rellenar los moldes. Me voy a ayudar de un cookie scoop para ir rellenando mis moldes de una manera mucho más pareja. Y ya que los tenemos listos, vamos a dar unos ligeros golpecitos para que se asienten. Y ya que tenemos asentada nuestra masa, le vamos a poner de topping una granola. Una granola que tengan buena, casera, o que la compren, lo que tengan a la mano, se la vamos a poner de topping. Ya están listos nuestros muffins para irse al horno. El horno lo tengo precalentado a 175 grados y van a durar ahí entre 25 minutos y media hora aproximadamente. Vámonos ya para el horno. Ya salieron estas bellezas del horno. Vean por favor cómo esponjan. Me encanta.
Fíjense bien, les voy a pasar aquí un tip. Siempre que utilizamos aceite y utilizamos un lácteo, como en este caso el yogur griego, en la masa, va a ser una masa muy húmeda y muy esponjosa. La acidez del yogurt hace que haga muy buena química dentro del horno y que esponje. De verdad que huele delicioso. Ahorita todavía están calientes, me voy a esperar unos 5 minutitos para ponerlos aquí en la rejilla para que enfríen. Siempre me gusta como que se aireen un poquito y que no sigan sudando ahí dentro del molde, porque como traen el papel se puede remojar. Entonces en 5 minutos los voy a poner en la rejilla y regreso para terminar y darles algunas opciones que pueden hacer con estos muffins. Bueno, y aquí están ya listos nuestros muffins. La verdad huele delicioso. Todavía están bien calientitos. Vamos a abrir uno porque quiero que vean el interior, que es de verdad espectacular. Y vean por favor el interior, qué cosa. No, qué ricura. Ya no aguanto más, lo voy a probar. Híjole, ¿qué les puedo decir? De verdad que está delicioso. El sabor del azúcar es muy sutil en esta receta y se percibe el sabor, todos los sabores se perciben pero de una manera muy sutil. La avena, la calabaza, la canela, el toque crujiente de la granola por la parte de arriba. La verdad que es un muffin muy bien logrado, es de verdad delicioso, no dejen de hacerlo. Y les había comentado que les iba a platicar de diferentes opciones que le pueden dar a su muffin. Yo aquí le puse granola de topping, pero ustedes lo pueden dejar así normal, sin la granola, y lo que pueden hacer es polvorear un poquito de azúcar y canela por la parte de arriba y llevarlo al horno. Otra opción, aparte de la granola, también lo hornean así sin nada arriba, y a la hora que sale le ponen un glaseado muy ligero de maple. Van a poner azúcar glass, un poquito de miel de maple y leche hasta que les quede el glaseado así casi liquidito. Y ya sea que sumerjan así los muffins, cuando ya están, que salieron del horno unos 5 o 10 minutitos, lo agarran, lo sumergen así en su glaseado muy bien, lo escurren y ya lo voltean para que sea así como un glaseado, como un espejeado nada más ligero en el muffin. Entonces pueden hacer esas dos opciones y la de la granola o simplemente hornearlos así sin nada. De verdad que son deliciosos. Estos muffins los pueden ya horneados congelar, ya fríos los empacan muy bien en papel aluminio y después los ponen en una bolsa hermética o en un recipiente hermético y le ponen fecha y les duran 3 meses en congelación. Para volverlos a consumir los tienen que sacar y los tienen que dejar que se descongelen a temperatura ambiente y ya los pueden consumir. De verdad que es una receta deliciosa para tener siempre en casa, sobre todo que ya empieza la temporada de frío y se nos antojan cosas calientitas acompañadas de un té o de un café, y estos tienen todos los sabores de otoño. Espero que disfruten mucho de esta receta. No dejen de suscribirse al canal, de activar la campanita, de dejarme sus comentarios, de compartir, por favor. Pero sobre todo, suscríbanse, por favor. Muchísimas gracias y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.